a comenzar esta tutoría sobre circuitos biológicos, donde se estudia resistencia, capacidad e inductancia. ¿Ya? Pero antes de ir con ese tema, quisiera saber si tienen alguna duda sobre el control. Yo por lo menos no, profe, y después con la retroalimentación. Tenía una duda, pero con la retroalimentación la entendí. Ah, ya, vale. Camila Cáceres, ¿alguna duda sobre el control? Catalina Panchillo dice que no. Ya. Ya. Entonces vamos a hablar de circuitos biológicos. Entonces, conceptos de electromagnetismo. En primer lugar, la resistencia de una membrana biológica es del orden de. Resistencia es diferencia de potencial aplicado en voltios dividido por corriente obtenida. ¿Ya? En este caso se aplica mucha diferencia potencial para conseguir poca corriente. Así funciona el tejido biológico. ¿Ya? Y les va a dar una resistencia del orden de los 5 millones. ¿Ya? Esto es mega ohm. Recordemos que la resistencia mide el grado de oposición del material al flujo de corriente. ¿Ya? Ítem 2, la capacidad de una membrana biológica es del orden de. ¿Qué cosa es la capacidad? Cuando ustedes a cierto objeto le aplican una diferencia potencial, el objeto se polariza. Es decir, el objeto parte neutro, tiene la misma cantidad de electrones que de protones, ¿ya? Pero cuando aplican diferencia potencial B, se redistribuye la carga, ¿ya? En la zona negativa de la batería va a haber mucha carga positiva del material, y en la zona positiva de la batería, la zona positiva va a traer electrones. Entonces el objeto sigue siendo neutro, pero un extremo va a tener mucha carga positiva y el otro mucha carga negativa, ¿ya? Entonces la capacidad mide cuánta carga se acumuló en cierto extremo dividido por la diferencia potencial aplicada, ¿ya? Es como una medida de eficiencia. ¿Por qué eficiencia? Porque la diferencia potencial V es la causa, cuánta energía tienen que aplicar, ¿ya? Eso es la causa, y Q es el efecto. ¿Qué lograron con esa diferencia potencial? Entonces, el cociente carga dividido por diferencia potencial, que les va a dar en Coulomb dividido por voltios, eso es faradio, ¿ya? Eso les va a dar la capacidad del objeto. Y para una membrana biológica es del orden de 10 a la menos 10 faradios. Eso es poquito, ¿ya? O sea, hacen un gran esfuerzo para conseguir poca carga. O sea que el tejido biológico se polariza poquito, ¿ya? Y en tercer lugar, la inductancia de una membrana biológica es del orden de. ¿Qué cosa es inductancia? Se simboliza con L mayúscula, ¿ya? Y nos dice cuánta diferencia de potencial consiguen en función de la causa, ¿ya? La causa es una causa magnética que se relaciona con la razón de cambio de la corriente, ¿ya? ¿Cómo se mide la razón de cambio de la corriente? Como delta I partido por delta T, ¿ya? Amper por segundo. ¿Cuánta corriente consiguen por cada segundo? ¿Ya? Bueno, y esto para una membrana biológica da del orden de las 5 millonésimas de Henry, ¿ya? La unidad Henry equivale a volt dividido por amper por segundo, ¿ya? Esa es la inductancia.
Entonces vamos a partir con ejercicios conceptuales. Dice, dadas las siguientes afirmaciones, seleccione la alternativa correcta. La primera dice, la capacidad de una membrana biológica aumenta al aumentar el campo eléctrico interno. ¿Ya? Entonces vamos a ver unas pequeñas ecuaciones. Tenemos una membrana biológica, ¿ya? Aquí puede estar el citoplasma, ¿ya? Esta es la membrana biológica, y aquí hay una solución salina, por ejemplo, ¿ya? Y la membrana se polariza. Entonces aquí puede quedar positiva, y aquí queda negativa, ¿ya? Por si acaso, si aquí la carga es más Q, acá la carga es menos Q, ¿ya? Porque el término polarizar significa que la carga se redistribuye. Solo eso. Entonces, si parte neutro, sigue siendo neutro, ¿ya? Q más menos Q es cero, ¿ya? Pero para conseguir eso, aquí hay una diferencia potencial, ¿ya? Que tiene que ver con la energía, porque un voltio es un joule por cada coulomb, ¿ya? De alguna parte sale energía, ¿ya? Esa energía sale del ATP convirtiéndose en ADP, ¿ya? De ahí tenemos la diferencia potencial. Pero resulta que cuando hay diferencia potencial, aquí adentro hay un campo eléctrico. Fíjense, aquí hay carga positiva y aquí hay carga negativa. Así que aparece un campo eléctrico, ¿ya? Y la propiedad de una membrana biológica o de un condensador, ¿ya? Es que el campo eléctrico es directamente proporcional a la diferencia potencial. Eso es lógico, ¿ya? Mientras más energía apliquen, mayor campo eléctrico van a conseguir, ¿ya? Así que si la capacidad es carga dividido por V, ¿ya? Significa que la capacidad es inversamente proporcional al voltaje. Y sabiendo esto, significa que la capacidad es inversamente proporcional al campo eléctrico, ¿ya? A mayor capacidad, menor diferencia potencial, y a mayor capacidad, menor campo eléctrico. Son inversamente proporcionales, ¿ya? Entonces la afirmación 1 dice, la capacidad de una membrana biológica aumenta al aumentar el campo. Eso es falso. La capacidad aumenta al disminuir el campo, ¿ya? 1 es falso. Después dice 2, la inductancia de una membrana biológica aumenta al disminuir el campo eléctrico interno. Vamos a revisar la fórmula de inductancia. L es epsilon partido por delta I partido por delta T, ¿ya? O sea que la inductancia es directamente proporcional a la diferencia de potencial, ¿ya? Por si acaso, es posible que en algunos libros vean que aquí hay un signo menos, ¿ya? Eso no importa porque en este curso estamos hablando solo del valor absoluto o de la magnitud, ¿ya? Bueno, lo que importa es que a mayor epsilon,
mayor es L. Entonces aquí dice, ítem 2, la inductancia de una membrana biológica aumenta al disminuir el campo. ¿Ya? Dijimos que L aumenta al aumentar la diferencia potencial, y como la diferencia potencial es directamente proporcional al campo, significa que L aumenta al aumentar el campo, no al disminuir. Así que 2 es falso. ¿Ya? Afirmación 3. Para una fibra muscular de resistencia constante, si la diferencia de potencial aumenta, entonces la corriente circulante debe disminuir. ¿Ya? En una resistencia, la causa de que haya corriente es la diferencia de potencial y el efecto es la corriente. Entonces, a mayor causa, mayor efecto. Así que aquí está, esto es incorrecto, la afirmación 3. Si la causa aumenta, entonces el efecto debe aumentar. 3 es falso. Y 4, para una membrana biológica con una diferencia potencial constante, si la razón de cambio de la corriente respecto del tiempo pasa de 2 microamperes por segundo a 4 microamperes por segundo, entonces la inductancia debe disminuir. Hay que revisar la fórmula. Entonces, el ejercicio dice que epsilon es constante y dice que el denominador pasa de 2 microamperes por segundo a 4 microamperes por segundo. O sea, el número de abajo se duplica. ¿Ya? Si el divisor se duplica, entonces L tiene que pasar a la mitad. ¿Ya? Entonces la afirmación 4 dice, en el fondo dice lo siguiente: si el divisor pasa de 2 a 4, la inductancia debe pasar a la mitad. Verdadero. ¿Ya? 4 es verdadero. Entonces la única afirmación verdadera es 4. Por lo tanto, de esta lista se concluye que E es correcto, es verdadero. Ninguna de las otras 4 alternativas es verdadera. Ya. ¿Alguna duda? Mario Moya, ¿alguna duda? No, profe, yo no tengo ninguna duda. Ya, ya Valerio. Yo tampoco, profesor. Ok. Aprovechemos de pasar lista. Nombre y apellido en el chat, por favor. Ya. Ya. Ejercicio 1. ¿Con qué rapidez viaja un impulso nervioso, asumiendo que cada zona polarizada tiene una longitud del orden de los 5 micrómetros?
aproximadamente cuánto demora un impulso nervioso en viajar desde el cerebro al extremo de un pie. Ya, en un circuito biológico, una fibra muscular, un nervio, un axón, ¿ya? Lo podemos dibujar así como un cilindro, y la corriente podemos decir que viaja así, ¿ya? Así que podemos escribir que resistencia es voltaje partido por corriente, ¿ya? Y todo está bien. Pero cuando se estudia con detalle, ¿ya? Se descubre lo siguiente, que si esto fuera un tubo de metal, un alambre de cobre, los electrones, ¿ya? En promedio se moverían así, ¿ya? Y por eso la corriente es horizontal hacia la izquierda, ¿ya? Pero cuando es tejido biológico, una membrana celular, ¿ya? La corriente efectivamente va para allá, pero es una corriente que se llama saltatoria, ¿ya? Es como cuando la gente hace la ola en un estadio, ¿ya? Significa que aquí hay unos pequeños poros. Hay unos pequeños poros o canales iónicos. Entonces, en cierto instante, este canal puede estar abierto. Entonces aquí sería positivo, negativo. Dejó entrar carga negativa, ¿ya? Después se cierra y se abre el del lado, ¿ya? O digamos que esperamos aquí cierto delta T. Entonces la siguiente foto, este va a estar abierto. Positivo, negativo, ¿ya? Profe, ¿Sí? esos saltos son en los nódulos, ¿cierto? Que no me acuerdo el apellido que tenían. Los nódulos de Rambier, no. Ah, ya. Estos son Ah, no. como estaciones de transferencia. Como Ah, que ya. si fuera un telégrafo, es como que ahí se procesa y se envía de nuevo. Ah, ya. ¿Ya? Bueno, entonces neto, este dibujo, se vería esto. Se vería que aquí hay positivo y positivo, y después se vería por acá positivo y positivo. Entonces lo que dice, la corriente va para allá, como lo dije al principio, ¿ya? Pero no es así, no es que la carga se mueva horizontal, sino que está saltando, es como hacer la ola, ¿ya? Bueno, estos canales iónicos, aproximadamente miden 5 micrómetros, ¿ya? Aunque depende del tipo de tejido, depende del ser vivo, etcétera, ¿ya? Y están abiertos un delta T de 0.4 microsegundos, ¿ya? Significa que si tienen dos, entonces en un tiempo T sub 1, este va a estar positivo y acá negativo, este va a estar neutro, y en el siguiente instante T sub 2, 0.4 microsegundos después, este es A, este es B, ¿ya? A va a estar cerrado, pero B va a estar abierto ahora, ¿ya? Entonces la pregunta es, ¿cuánto avanzó la corriente? ¿Ya? ¿Alguien sabe cuánto avanzó? Pasó de aquí a acá. ¿Cuánto avanzó? Fíjense, avanzó 5 micrómetros. ¿En cuánto tiempo?
en 0,4 microsegundos. Por lo tanto, podemos tener la rapidez. ¿Ya? Entonces la rapidez va a ser cuánto avanzó dividido por cuánto tiempo ocupó en avanzar, ¿ya? Que sería 5 micrómetros dividido por 0,4 microsegundos, ¿ya? Y esto les da 12,5 metros por segundo, ¿ya? Esa es la rapidez con la cual viaja el impulso nervioso, ¿ya? Entonces, si por ejemplo el desafío más grande para el cuerpo humano en términos de comunicación es que el cerebro le dé una orden al dedo gordo del pie, porque ahí la distancia es la máxima, ¿ya? Entonces, no sé si empiezan si están en la playa y de repente están caminando a pie descalzo y están en arena y se empiezan a quemar, ¿ya? Seguramente van a querer quitar el pie, ¿ya? Es el desafío máximo, que sería que la orden pasara del cerebro al pie, porque tiene que recorrer la máxima distancia posible, que en esta guía sería aproximadamente 1,75 metros, ¿ya? Entonces va a haber un tiempo de demora desde la orden del pie al pie, ¿ya? Y lo vamos a calcular, ¿ya? Y ese número va a ser, va a corresponder a una reacción consciente. O sea, nos damos cuenta que no estamos quemando el pie y damos la orden de quitar el pie de ese lugar, ¿ya? Pero eso es lento. Lo bueno es que el cuerpo humano tiene atajos, que son las reacciones involuntarias. Hay otro tipo de neuronas que no están en el cerebro, ¿ya? Que están en la médula, que se llaman motoneuronas, ¿ya? Y están en la médula entonces, y manejan las respuestas involuntarias. Son circuitos predefinidos, ¿ya? Entonces, gracias a eso la reacción puede ser más rápida, gracias a las motoneuronas, ¿ya? Pero el cálculo que vamos a hacer es suponiendo que la reacción fuera consciente. Entonces, dado que rapidez es distancia partido por tiempo, entonces el tiempo va a ser distancia partido por rapidez. La distancia del cerebro al extremo del pie puede ser 1,75 metros. La rapidez es 12,5 metros por segundo, ¿ya? Y con eso calculamos el tiempo para una reacción consciente. 0,14 segundos, ¿ya? Gracias a las motoneuronas lo podemos hacer más rápido, sin necesidad de decir, oh, parece que me estoy quemando el pie, creo que sería bueno quitarlo. En cambio, con la motoneurona es instantáneo, es casi instantáneo, ¿ya? Entonces el cuerpo humano tiene dos vías de información, la vía consciente y la vía automática, ¿ya? ¿Alguna pregunta? Carlos No, Arraño, ¿alguna duda? se entendió muy bien. Ya. Gracias. Entonces, entre paréntesis, es súper ingenioso cómo está diseñado el cuerpo humano, ¿ya? Tiene dos vías para reaccionar, una consciente y la otra automática, porque si solo fuera consciente, pasaríamos con heridas, quemaduras, etcétera, ¿ya? Ya. Ejercicio 2. ¿En cuánto tiempo se puede descargar naturalmente la fibra muscular de un colibrí? Para la fibra muscular de un colibrí utilice R igual 2 por 10 elevado a 8 ohm. Letra B.
Un colibrí puede dar cerca de 50 aleteos por segundo. Se puede explicar que las alas del colibrí se relajan entre cada aleteo debido a la descarga natural de las fibras musculares, ¿ya? Para este ejercicio es bueno saber que, fíjense, ítem 2 dice que la capacidad de una membrana biológica es del orden de 10 a la menos 10 faradios, ¿ya? Entonces, ¿por qué estamos haciendo el ejercicio con el aleteo de un colibrí? ¿Ya? Es por la siguiente razón. Entonces, la rapidez de aleteo o la frecuencia es del orden de 50 Hz, 50 aleteos por segundo, ¿ya? Por si acaso podría ser más, ¿ya? ¿Qué es lo complicado? Imaginen que los seres humanos tuvieran alas, ¿ya? Entonces, darle la orden a los brazos, ¿ya? Para que dé 50 aleteos por segundo, eso no lo podemos hacer. Nosotros no tenemos 50 pensamientos por segundo. El cerebro es muy lento, ¿ya? Si fuera un computador, sería un computador con una... los computadores actuales pueden tener 1 GHz, 10 GHz, nosotros tal vez 10 Hz, no 10 GHz, ¿ya? Entonces no le podemos dar órdenes a las alas, si tuviéramos alas, para que dé 50 instrucciones por segundo, no podemos, ¿ya? Entonces la pregunta es cómo lo hace el colibrí, ¿ya? ¿Cuál es el truco? ¿Ya? Entonces resulta que la guía dice que la resistencia vale 2 por 10 elevado a 8 ohm, ¿ya? La resistencia de la fibra muscular, ¿ya? La capacidad de una membrana biológica es del orden de 10 a la menos 10 faradios, ¿ya? Importante, tau se llama tiempo de descarga, ¿ya? Eso nos dice cuánto se demora el tejido biológico en quedar sin carga, ¿ya? Y se calcula como R por C, ¿ya? Bueno, realmente no es el tiempo que ocupa en quedar sin carga, porque nunca las cosas son perfectas, ¿ya? Pero sí es cuánto se demora en quedar con súper poca carga, ¿ya? Así que, y esto se llama tiempo de descarga, o tiempo de relajación también puede ser, ¿ya? Tiempo de descarga. Entonces sería para el colibrí 2 por 10 elevado a 8 por 10 a la menos 10. Esto da 0.02 segundos, ¿ya? Que resulta ser este número, ¿ya? Y este número coincide con este, ¿ya? Entonces la explicación es que el colibrí no da 50 instrucciones por segundo a la fibra muscular para que aletee, sino que simplemente se carga y naturalmente se descarga después de 0.02 segundos la fibra muscular. O sea que en un segundo se va a ver naturalmente cargado y descargado 50 veces, ¿ya? Así que esa puede ser una explicación, ¿ya? Es como que los músculos se mueven 50 veces por segundo en forma automática, no porque el colibrí le esté dando 50 instrucciones por segundo, ¿ya? Entonces la guía dice, el tiempo de descarga típico es R por C y se simboliza con tau. En este caso R es del orden de 2 por 10 elevado a 8 ohm, mientras que C es del orden de 10 a la menos 10 faradios. Luego tau será del orden de RC, y eso da 0.02 segundos. Letra B, el lapso de tiempo entre cada aleteo será 0.02 segundos.
valor que coincide con el tiempo de descarga de la fibra muscular. Luego, es una hipótesis válida asumir que las alas de colibrí se relajan en forma espontánea entre cada aleteo debido a la descarga natural de las fibras musculares, y no porque el colibrí le esté dando la orden de relajarse. ¿Ya? ¿Alguna duda? Daniela Paz. ¿Dudas? Yo, Camila, ya. ya, o sea que 50 Hz que sería como el impulso promedio, ¿o no? ¿El qué? El impulso promedio 50 Hz La o la frecuencia promedio. rapidez, La frecuencia promedio. ya. Eso sería como inconscientemente. O sea, el colibrí lo único que tiene que hacer es tensar y después de 0.02 segundos el ala cae Ujú, sola. Pero como ujú, le sigue dando la orden de tensar, va a subir de nuevo. Se ujú, descarga y le sigue dando la orden de tensar. Entonces es como que tiene que dar un solo pensamiento, tensar. ujú. Y después de 0.02 segundos el ala cae sola, porque Ya, se descarga. gracias. ¿Ya? Es un modelo súper sencillo del aleteo del colibrí, pero lo interesante es que coincide con los valores medidos. ¿Ya? Ya, gracias. Vale. ¿Más dudas? Ya. Es súper interesante cuando la física se aplica a seres vivos, ¿ya? Y así vemos que podemos hacer, por ejemplo, cosas milagrosas con los seres vivos, como curar enfermedades, piensen en la gente discapacitada, inválida, ¿ya? Con sistemas robóticos, con circuitos, podemos incluso hacer que caminen, cosa que en el presente se hace, ¿ya? Y también en Kickstarter, ¿ya? Y también en eBay y en Amazon hay tatuajes de circuitos que uno se los puede colocar, ¿ya? Y conducen corriente. Y uno puede, por ejemplo, puede influir en su ritmo cardíaco, si le sirve a los atletas, sirve para monitorear las pulsaciones cardíacas, etc. Voy a cerrar una cosa, vuelvo al tiro. Los vecinos estaban metiendo bulla. Bueno, pasamos a la siguiente pregunta. ¿Qué relación existe entre los circuitos biológicos y Alan Turing? Esta es una pregunta HP02, análisis, ¿ya? Es bueno saber el aporte de Alan Turing a todos estos temas, ¿ya? Alan Turing tuvo la siguiente idea. Entonces, más que nada, esta pregunta es para meditar, para ir más allá de las fórmulas, ¿ya? La idea de Alan Turing en los años 40, ojo que hay una película que se llama El Código Enigma, ¿ya? Sale Alan Turing, ¿ya? Un científico británico. La película se tradujo algo así como pensamiento de máquina o algo así, pero el original es el Código Enigma. Alan Turing dijo, su modelo del cerebro era que estaban las neuronas, ¿ya? Y todas se conectaban con todas, ¿ya? Todas con todas, ¿ya? Etcétera. Y mediante un proceso llamado aprendizaje, es el cerebro de un bebé, ¿ya? Y mediante el aprendizaje o interferencia adecuada, se puede destruir algunas conexiones, ¿ya? Desaparece, etc. ¿Ya? Entonces al final solo ciertas neuronas van a quedar conectadas, ¿ya? Por ejemplo esta y esa, ¿ya? Y esto tiene codificado, por ejemplo, el teorema de Pitágoras, ¿ya?
otro tiene codificado cómo hablar en japonés, etc. ¿Ya? Entonces la gracia es cómo pasar del original a esto, con el aprendizaje. ¿Ya? En otras palabras, el modelo de Alan Turing dice que el aprendizaje está codificado en la sinapsis. ¿Ya? Si uno pudiera tener una matriz o una tabla especificando cómo se conecta cada neurona con las otras, se puede saber qué cosa es lo que ese cerebro almacenó. ¿Ya? Eso se llama conexionismo. ¿Ya? Ese pequeño ensayo, Alan Turing en los años 40 se lo pasó al nieto de Charles Darwin, ¿ya? Que dirigía un centro de estudio avanzado científico en Gran Bretaña. El nieto lo vio y dijo que era algo muy básico, que era algo de niños escolares y que no iba a tener sentido en el futuro. ¿Ya? Pero ese texto, que se llama Inteligencia de Máquina, fue la base de la inteligencia artificial. ¿Ya? Este esquema que ustedes están viendo ahora es la base de la inteligencia artificial. Así funcionan las redes neuronales artificiales. ¿Ya? Y gracias a sistemas de este tipo es que se ha conseguido proezas increíbles, como tener un computador que vea una foto y que diga, en la foto hay un niño comiendo torta, el niño está feliz, está su madre al lado, etc. ¿Ya? Todo esto gracias a que, al modelo que dice que el aprendizaje está codificado en las conexiones. Así que fue un gran aporte de Alan Turing, y lástima que no lo hayan valorado en su época y que además lo hayan humillado públicamente muchas veces. ¿Ya? Pero hizo muchas cosas, y en lo personal, para mí Alan Turing es uno de mis héroes, junto con Nikola Tesla y con Elon Musk. ¿Ya? Si hoy día tenemos inteligencia artificial, es gracias a Alan Turing. Y si tenemos computadores, es gracias a Alan Turing. De hecho, los computadores, antes de llamarse computadores, se llamaban máquinas de Turing. Ah, Camila, se veía en blanco. Ya. Había dibujado neuronas. ¿Ya? Neuronas donde todas estaban conectadas con todas, y después las conexiones inútiles desaparecían. ¿Ya? En todo caso, dibujé algo parecido al juego Operando de Hasbro. ¿Ya? Uno tiene que, no sé, seleccionar el riñón, tocar el riñón, tocar el corazón, tocar los pulmones, etc. ¿Ya? Y si uno lo está haciendo bien, se prende una lucecita. Pero si uno lo da vuelta, se ven las conexiones, como si fueran sinapsis. ¿Ya? Esa es la idea original de Alan Turing. Que cualquier función que uno quiera conseguir, se consigue conectando cosas. Según cómo las conecte, es la función que puedes tener. ¿Ya? Así que eso. ¿Alguna pregunta? Profe, yo tengo una pregunta, pero la prueba es en la semana 15, pero ¿tenemos semana 15? Deja revisar. Voy a ver. ¿Viste Secretaría de Estudio? Sí, es que ahí salía, la última vez que vi hace poco fue semana 15, no sé si Dice esa semana es la... 15. Ah, Sí. entonces semana 15. Ah, ya. ¿Ya? Por si acaso, capaz que en 2 semanas más lo cambien, pero por ahora sería así, semana 15. ¿Ya? Ya, profe, perfecto. Vale. Profe, yo tengo una pregunta. Dime, Camila. ¿Cómo se calcula la diferencia de potencial? Sabe que lo traté de hacer y no me sale. No ¿En sé qué hay que restar porque para mí diferencia es una resta. Sí, tienes que restar, bueno, ¿por qué se llama diferencia potencial? Porque cuando tú usas un multímetro, tienes 2 cables, uno rojo y otro negro. Entonces el voltímetro, para medir la diferencia potencial, te hace esta resta. Voltaje en el rojo menos voltaje en el negro. ¿Sí? Entonces, si fuera una batería, ¿Y eso me lo darían? es que depende del ejercicio. Por ejemplo, si fuera una resistencia,
va a tener resistencia, voltaje partido por corriente. Ujú. Son 3 variables. Entonces, si te dan 2, puedes encontrar la tercera. Mm, ¿Ya? Y eso sería la diferencia de Sí, potencial. esa es. No tengo, es que yo estaba viendo que tenía un voltaje y luego calculaba otro porque yo andaba buscando restar dos cosas. Ah, ya. Pero cuando te dicen B vale tanto, te están dando la diferencia Ujú. potencial. Ya, muchas gracias. ¿Ya? Vale. ¿Más dudas? Ya. Dejamos hasta aquí entonces esta tutoría. ¿Ya? Me despido, que estén bien. Gracias, Hasta luego. profe. Igualmente, que esté bien. Igual. Gracias, chao.